Bueno, hoy voy a dar un video opcional sobre integración numérica, más precisamente algo que se llama el método de Euler, que es la clase de cosas que hacemos cuando las ecuaciones que nos quedan después de plantear las leyes de Newton son ecuaciones que no sabemos cómo resolver analíticamente, es decir, no sabemos cómo resolver con papel y lápiz. Y esto viene a raíz, por ejemplo, de ejercicios que hay en la guía de dinámica de la materia, por ejemplo el ejercicio 9, que tiene un asterisco. Esos son ejercicios que ustedes van a llegar a un punto en el cual no van a poder seguir avanzando si no hacen la clase de cosas que yo les voy a mostrar hoy. En la materia, en esta cursada, vamos a decidir no pedir trabajos computacionales, pues sencillamente porque ya la situación me parece que es bastante complicada, como para además agregar eso, que es, ¿no?, que es difícil, sobre todo, bueno, no pudiendo juntarnos y viendo la compu juntos y demás. Pero me parece que de todas formas está bueno presentar esto que les voy a mostrar hoy de forma opcional. El que quiera lo puede mirar, puede ir a los notebooks de Google Colab, que ahora voy a explicar qué es, y también los voy a linkear en el campus. Esencialmente puede aprovechar y aprender algo que a veces en otros cuatrimestres no solamente se aprende, sino que se pide un trabajo práctico, pero en este cuatrimestre, bueno, por las condiciones lo voy a enseñar nada más. En particular el tema es integración numérica. Entonces, ¿qué queremos decir con integración numérica? Bueno, supongamos que tenemos una ecuación diferencial. Una ecuación diferencial es algo que me relaciona, por ejemplo, la derivada respecto al tiempo, de la variable x, y me dice que esa derivada es alguna función, yo en principio general, de la variable x sin derivar. Y además, esto viene con una condición inicial, es decir, con una especificación de cuánto vale la variable x en un tiempo inicial, por ejemplo, t0. Entonces, con esta información, nosotros podemos, en principio, al menos para la mayoría de las funciones f, que cumplen ciertas propiedades matemáticas razonables, que las van a cumplir en general, nosotros vamos a poder resolver y encontrar x como función del tiempo. Y en muchos casos lo vamos a hacer con papel y lápiz, por ejemplo. Supongamos que estamos en el caso en el cual la función f de x es la identidad, es x misma. Entonces, esta ecuación diferencial que está acá se convierte en, si el punto lo escribo en la notación de Leibniz, es la derivada de x respecto del tiempo, es igual a x. Y esta es una ecuación que nosotros sabemos cómo resolver esencialmente, ¿no? Lo sabemos porque el truco acá es separar las variables, es decir, tener de un lado todo lo que tiene x, y del otro lado todo lo que tiene el diferencial tiempo y el tiempo. Si es que apareciese, entonces uno integra de ambos lados respecto de la posición inicial a la posición final, el tiempo inicial al tiempo final. Y esta ecuación en particular, uno lo que llega es, por supuesto, el lado izquierdo, el logaritmo natural de x menos el logaritmo natural de x0 es igual a t menos t0. Como esto es lo mismo que el logaritmo natural del cociente, yo lo que puedo hacer es, en este caso, ustedes ya saben cuál es la respuesta, puedo despejar con una exponencial y me va a quedar x0 a la t menos t0. Entonces, esta es la respuesta que nosotros encontramos si resolvemos el ejercicio analíticamente. Y está bien, digamos. Siempre que podamos hacer esto, es lo mejor, porque bueno, porque sabemos cuál es la respuesta del problema. Sabemos todo lo que hay que saber sobre la solución del ejercicio. Ahora, hay situaciones en las cuales esto que yo hice no va a funcionar. Por ejemplo, supónganse que yo vengo y les digo, bueno, vamos a resolver ahora la ecuación muy similar a esta, bueno, no tan similar, pero al principio de la misma forma. La función de una derivada de x respecto del tiempo es igual a e a la x cuadrado. Entonces ustedes miran esto, y obviamente esta ecuación se ve claramente diferente, en cierta forma, esta ecuación de acá, en el sentido de que lo que está al lado derecho es distinto, ¿no? Pero es la única diferencia, la función f es distinta, pero yo debería poder aplicar, por ejemplo, la misma idea, separar las variables e integrar. Y cuando yo separo las variables e integro, lo que me queda es e a la menos x cuadrado diferencial x igual a dt.
sea, eso separando x de un lado y t del otro, y yo integro respecto de t0 y t, respecto de x0 y x, y el punto, y por eso es que elegí también esta función en particular, es que esta integral ustedes no la van a poder hacer. O sea, no es que no la van a poder hacer en el sentido de que no les va a salir. Esta integral no se puede resolver analíticamente. O sea, analíticamente quiere decir, ustedes no van a encontrar una primitiva de esta función en términos de las funciones usuales que nosotros definimos. Polinomios, logaritmos, cosenos, etc. Entonces, al no ser capaz de expresar lo que está al lado izquierdo de forma analítica, digamos, con ecuaciones que son funciones conocidas, ya está, hasta ahí podemos llegar, porque no podemos despejar x en particular. Entonces, eso es algo que, digamos, que es un ejemplo, una ecuación, en la cual ustedes se encuentran con la necesidad de, por ejemplo, recurrir a la integración numérica, que voy a explicar cuál es la idea. Entonces, la idea es qué hacemos cuando estamos en una situación de ese estilo. Bueno, la idea más o menos es la siguiente. Pónganse que, primero voy a poner cuál es la idea y después voy a explicar el proceso, o lo que es lo mismo el algoritmo. Pónganse que ustedes tienen en un eje el tiempo y un eje x de t, que es la función que ustedes quieren encontrar. Entonces, uno tiene t0 y uno tiene el tiempo final. Pongamos que esto es t, ¿no? Este es el tiempo final al cual yo quiero llegar. O tf, pongamos. Tf es el tiempo final del. Yo quiero averiguar cuánto vale x de tf, ¿no? Y yo sé cuánto vale x en t0, en un punto, ¿no? O sea, esto yo lo conozco porque es una condición inicial. Entonces, lo que yo voy a intentar convencerlos es que yo tomo t, el intervalo que va de t0 a tf, es decir, el tiempo, desde que comienza el movimiento hasta el tiempo en el cual yo quiero estudiar, bueno, cuánto vale la posición, y lo puedo dividir en pedacitos, o sea, lo que yo puedo llamar una grilla, por ejemplo, de tiempos. O sea, puedo poner en este pedacito intervalo n estas rayitas, donde n es un número que después vamos a estudiar, digamos, qué significa. Pero en principio es la cantidad de tics que estoy poniendo acá, la cantidad de tiempos intermedios que yo defino en este intervalo. Entonces, y supónganse que además la función que queremos integrar, digamos, la solución, tiene una forma de este estilo. Digamos. Esto obviamente no lo vamos a saber hasta que la integremos, ¿no? Digamos, la forma de esta función, esto es x de t, no lo vamos a saber hasta que encontremos la respuesta, pero de momento, para forjar la intuición de lo que quiero explicar, supongamos que sabemos que esta es la forma que tiene la solución. Entonces, ¿cómo puedo yo aproximarme a esta función, que es la solución, de forma numérica? Es decir, sin tener que, con papel y lápiz, resolver esto. Entonces, la idea es la siguiente. Fíjense que ustedes saben cuánto va este punto. El primer punto, digamos, de la función. Y eso lo saben porque ese punto es justamente x0. O sea, x a tiempo 0. Ahora hay otra cosa que ustedes saben también sobre la función en este punto. Ustedes no solamente saben cuánto vale la función, sino que también saben cuánto vale la derivada de la función en este punto. ¿Por qué? Bueno, porque la derivada de la función en este punto es x punto en t0, y eso no es otra cosa que la función f evaluada en x de t0. O sea, f de x0. ¿Está bien? Y f de x0, digamos, es algo que ustedes pueden calcular. ¿Por qué? Porque f tienen y x0 tienen. En este caso f de x0, en este caso sería x0, en este caso sería e al x0 al cuadrado, pero se entiende cuál es mi punto. Mi punto es que ustedes tienen en este tiempo inicial cuánto vale la solución, que es la condición inicial, tomando además esta condición inicial, metiéndola acá, entonces acá con x0 también tienen cuánto vale x punto de x0. O sea, tienen la derivada en el punto inicial y tienen la función. Entonces lo que tienen con esos dos valores es la recta tangente. O sea, si ustedes tienen cuánto vale la función en ese punto y en su derivada, lo que ustedes pueden hacer, trazar, es la recta tangente a la solución en ese punto. Entonces, la idea del algoritmo numérico es que ustedes lo que van a hacer es justamente eso. Van a empezar en este punto y van a trazar la recta tangente. Y después lo que van a hacer es se van a mover sobre la recta tangente, lo cual lo pueden hacer, porque saben cuál es, hasta el siguiente de estos tiempitos que están acá, que va a quedar más o menos por acá.
Entonces, moverse por la recta tangente no es lo mismo que avanzar por la curva de la función. Avanzar por la curva de la función sería el resultado exacto. No lo podemos hacer porque al principio no sabemos cuál es la forma de esta función. Pero lo segundo mejor que podemos hacer es movernos para la mejor aproximación lineal en este punto, que es la recta tangente. Cuando hacemos eso, llegamos a que si este es el primer punto de nuestra solución numérica, el segundo punto es este. Es habernos movido por la recta tangente. Entonces, cuando hacemos eso, vamos a tener otro punto, o sea, vamos a tener, digamos, cuánto vale el x estimado en tiempo siguiente, y además, entonces metiendo cuánto vale ese x de vuelta en esta ecuación, vamos a tener de vuelta también la recta tangente en ese punto. Entonces vamos a poder decir que la recta tangente en ese punto es una cosa así. Entonces, vamos a tener, moviéndonos de vuelta por la recta tangente, un punto acá. Entonces, la idea es que si siempre, cada vez que avanzamos un poquito por la recta tangente, podemos calcular de vuelta la recta tangente del punto siguiente al que llegamos, entonces vamos avanzando por las rectas tangentes y llegamos a una función reconstruida sobre estos puntos, que no va a ser exactamente la solución, pero va a ser bastante parecida siempre y cuando estos puntos estén lo suficientemente cerca, ¿no? Porque la validez de la aproximación de una función por su recta tangente es local. O sea, si yo me alejo mucho, no tiene por qué ser una buena aproximación a la recta tangente. Entonces, esta es la idea, moverse de a pedacitos en líneas rectas, o sea, moverme en este pedacito de línea recta, pues en este, después en todos los pedacitos de línea recta, terminados por las rectas tangentes, en cada uno de los puntos, y eso es lo que lo puedo hacer perfectamente. De hecho, ahora voy a escribir exactamente cómo hacerlo. Entonces, esta idea que yo mostré acá, es la idea detrás de lo que se llama el método de Euler para la integración numérica. La idea es, como dije recién, avanzar intervalos delta t, entonces así esto lo puedo llamar delta t, por la recta tangente a la función f. ¿Ok? Bueno, x. Entonces, ¿cómo formalizamos esta idea? Bueno, no es particularmente difícil, o sea, es escribir cómo es la ecuación de la recta tangente y avanzar, digamos, en eso. O sea, vamos a borrar esto de acá. Entonces, lo que yo quiero hacer esencialmente es lo siguiente. Primero, vamos a hacer un dibujo de vuelta, a replicar el dibujo que yo hice hace un ratito. Aquí está de ese lado, pero un poco más grande. Miren que tengo todas las fibras menos la que necesito. Ahí va. O sea, vamos a hacer una cosa así. Entonces vamos a poner T0, el T final, y vamos a decir que tenemos nuestra grilla de tiempitos. Y acá va a haber muchos de estos, más mejor. Cada uno de estos intervalos, entonces lo vamos a decir que vale delta t, y lo que tenemos acá es n de estos. ¿Está bien? De forma tal que si hacemos n veces cada intervalito, o sea, n veces la longitud de este cachito, nos va a dar la longitud de todo el pedazo, ¿no? Que es tf menos t0. ¿Ok? Bueno, entonces, lo que nosotros conocemos para empezar es x de 0, y también conocemos x punto de x0. O sea, x de 0 es dato, y x punto en el tiempo inicial, como dijimos, es f de x de 0, que es f de x0, siendo x0 dato, y f la función, que yo también conozco, entonces puedo calcular cuánto vale x punto de t0. Entonces, conocemos la recta tangente, la función en ese punto. Si esto es x0, ¿no? Entonces la recta tangente va a ser una cosa así, supongamos. Esta es la recta tangente del tiempo inicial. Entonces, yo lo que puedo hacer con una recta tangente es aproximar a la función cerca del lugar donde la computo por la recta. Es decir, lo que yo puedo decir es que cerca
de t0, lo que vale es que la función x de t, que es la que yo quiero encontrar, es aproximadamente la ecuación para la recta tangente en ese punto, que es x0 más la derivada en ese punto por el tiempo t menos el punto, menos t0, que es donde yo hago la recta tangente. ¿Está bien? Me quedo acá justo el agujero blanco. Entonces, con esa expresión, es decir, con esta expresión para recta tangente, yo lo que digo es voy a avanzar un pedacito. Es decir, yo voy a decir, bueno, entonces lo que puedo decir es que x en t0 más delta t, es decir, x en el siguiente pedacito, t0 más delta t, va a ser aproximadamente el resultado de evaluar, digamos, de meter acá en esta ecuación t0 más delta t. O sea, donde dice t, poner el argumento, ¿no? Va a ser x0 más esto que está acá, dijimos que era f de x0, así que lo voy a escribir de esta forma. Y ahora me queda t0 más delta t menos t0. O sea, llego a la conclusión de que en el siguiente pedacito de tiempo, en el siguiente tic de tiempo, la función es aproximadamente x0 más f de x0 por delta t. Perfecto, entonces yo vengo, me fijo cuánto vale este valor, que voy a llamar x1, este valor es x1, y este tiempo lo voy a llamar t1, y de hecho llegamos, empieza a ser claro que si este tiempo es t0, este t1, este t2, este t3, y ahí en estos, quizás a este como me voy a llamar tn, ¿no? Porque es el inicio. Entonces, yo lo que estoy diciendo es, bueno, avanzo por la función, y acá tengo entonces cuánto vale mi x1. Ahora, cuando yo estoy parado en x1, nada me impide volver a hacer exactamente lo que yo mismo hice acá, pero para la recta tangente que ahora voy a encontrar en x1. Es decir, lo que estoy diciendo es, ahora puedo hacer exactamente lo mismo en x1 para avanzar y encontrar cuánto vale la función estimada en el punto x2. Es decir, yo tengo entonces ahora cuánto vale x1, y lo que también tengo es cuánto vale la derivada en x1, porque x punto de x1, bueno, no es otra cosa que f de x1. Pero teniendo f, teniendo x1, entonces también lo tengo. Entonces tengo la recta tangente, es decir, cerca ahora de t1, ¿no? Cerca de este puntito de acá, yo puedo desarrollar entonces la función por su recta tangente como el punto, que ahora es x1, no es x0, porque es lo que vale la función en ese punto, más la derivada por t menos t1. Entonces, ¿cuánto vale x de el siguiente pedacito? X de t2. Bueno, x de t2 es lo mismo que decir x de empezar en t1 y moverme de vuelta un cachito de la misma forma que me moví un cachito desde t0 a delta t para llegar a t1. ¿Está bien? Entonces reemplazo acá y digo que esto es aproximadamente, sigo de este lado, a, bueno, a su recta tangente en ese punto, x1 más f de x1 por, en t pongo a t1 más delta t menos t1. Echando los t1, llego que es aproximadamente x1 más f de x1 por delta t. Entonces, lo que digo es, bueno, esto que está acá es entonces x2, esto es como este 2, vengo y digo, bueno, entonces, si este punto de recta tangente era algo así, entonces x2 me va a quedar acá, y aquí me quedo x2. Entonces, ese proceso es el que yo puedo ir repitiendo una y otra vez para ir encontrando la función, la recta tangente, la función, la recta tangente, y así avanzar. Porque fíjense cómo me quedó la expresión. Me quedó que esto que está acá es x2. ¿Cómo me había quedado el resultado para x1? Bueno, esto que está acá, ¿no? Esto era x1. Entonces fíjense lo que está pasando. Cuando yo paso, cuando yo quiero avanzar, el primer bloque que tengo, x0 a x1, la cuenta que yo tengo que hacer es
x1 es igual a x0 más f de x0 por el intervalo de tiempo delta t. Cuando yo quiero avanzar el siguiente paso de x1 a x2, entonces calculo x2 como x2 es igual a x1, lo que está acá arriba, ¿no? Más f de x1 por delta t. Yo no lo hice, pero se pueden convencer de que cuando yo quiero pasar de x2 a x3, es decir, avanzar lo que sería esto, si esto es t1, esto es t2, esto sería el tercer tiempo, t3, entonces x3 va a ser igual a lo mismo, pero poniendo x2 ahora. Y como siempre, para calcular el paso 3 necesito el paso 2, pero ya lo calculé, y para calcular el 2 necesito el paso 1, pero ya lo calculé, siempre os voy a poder calcular. En general ustedes ven cómo es la estructura de esto. En general lo que va a pasar es que yo quiero llegar al paso número n, pasar al n más 1, entonces esto simplemente es decir x de n más 1 es igual a x de n más f de x de n por delta t, donde este lo tienen, pues ya calcularon el paso anterior. Entonces lo que está pasando es básicamente una función que está dada, digamos, de forma recursiva. O sea, ustedes calculan la función una vez, ¿no? Que es esta función de acá para ir de x0 a x1, y después de la misma función, una y otra vez, ustedes tienen que girar la manija para ir avanzando en el tiempo. Y eso es lo que significa ir avanzando por el recto tangente. Entonces, esto es básicamente el método de Euler. Fíjense que este proceso, por supuesto, sigue hasta que ustedes llegan al valor que ustedes quieren encontrar, a Tn. Es decir, en algún momento ustedes tendrán x de n menos 1, y querrán pasar al último valor de todos, que es xn, que es la función en este punto que está acá, que es el final del intervalo. Supónganse que es el valor al que ustedes quieren llegar. Entonces ustedes lo que van a decir es que, bueno, xn va a ser igual a x de n menos 1 más f de xn menos 1 por el delta t. Bien. Esta cuenta que yo hice, si ustedes se fijan, ¿de qué depende? Depende únicamente de los datos, primero de cuál es la función que yo quiero resolver, es decir, f, que es lo que me determina cuál es la ecuación diferencial que yo voy a querer resolver. Después, depende, por supuesto, de las condiciones iniciales. Sin las condiciones iniciales yo no voy a poder resolver una ecuación diferencial de ningún tipo. Después depende de una elección que nosotros hacemos. La única elección que nosotros que hacemos acá es cuánto vale este n. Aparte, el n además automáticamente determina el delta t, ¿no? Porque yo digo, si yo defino el delta t, tengo entonces el n definido como n a partir de esta ecuación y viceversa. Si yo defino cuánto vale n, tengo el delta t calculado como resultado de estar dividiendo acá, ¿no? Delta t es igual a tf menos t0 sobre n. Entonces, esta es la única decisión que yo tengo que tomar, cuánto vale este n. Y fíjense que la lógica es que este n, más grande mejor. Es decir, si yo tomase n igual 3, por ejemplo, nos significaría que únicamente voy a tener un resultado acá en algún punto intermedio, en un resultado acá. Y eso va a ser bastante mala una aproximación para la función, porque yo tengo una función que es una función que es así, yo voy a decir, bueno, vengo por esta recta tangente hasta acá, que yo me alejé bastante de lo que varía la función realmente, y después voy a tirar una recta tangente y ya no va a tener nada que ver con el resultado final. O sea, yo voy a querer que el n sea grande, y más grande, más densos estos pedacitos en intervalo, y más densos esos pedacitos, con menor el error que yo cometo cuando me muevo por la recta tangente. ¿Está bien? Porque ese error justamente tiende a 0 a medida que el n tiene infinito. Entonces, esto es un proceso de integración numérica, y lo que está implícito acá es, por supuesto, si ustedes tuviesen que hacer una integral, que no les sale, integrar una ecuación diferencial que no les sale, y estuviesen en el año, no sé, en el año en que Euler, por ejemplo, describió esto, bueno, lo que sería es hacer todo esto que está acá a mano, es decir, no haría esta cuenta numéricamente, haciendo cuentas con papel y lápiz. Y llegaría a un resultado numérico. Hoy por hoy, por supuesto, nosotros no hacemos más eso. Eso lo hace una computadora. Y lo que decimos es que esto define un algoritmo, que si nosotros lo sabemos programar en una computadora, esencialmente le estamos diciéndole a la computadora qué es lo que tiene que hacer, y punto, digamos. La computadora lo va a hacer por nosotros. Entonces, un algoritmo básicamente es una serie de instrucciones
que se pueden expresar en muchos formatos distintos. O sea, un algoritmo es algo que se puede expresar en castellano, como una instrucción precisa. Por ejemplo, cuando uno dice, programé la computadora para hacer esto, después esto, después esto, después esto, y es más o menos lo que vamos a hacer ahora en castellano. Pero por supuesto las computadoras no entienden castellano, entonces va a haber que eventualmente trasladarlo a un lenguaje que entiendan, y vamos a usar Python en ese caso, que si bien no es un idioma humano, es bastante parecido y bastante interpretable. Entonces, ¿cuál es el algoritmo que yo voy a tener que escribir en Python? ¿Cuál es el algoritmo que yo voy a comunicar a la computadora, que es el algoritmo que yo quiero resolver? O sea, el algoritmo, digamos, que está detrás del método de Euler. El algoritmo, método de Euler. Bueno, entonces, para dar un algoritmo, básicamente yo lo que tengo que hacer es dar una serie de pasos con los cuales yo voy avanzando siempre de un paso al siguiente sin ningún tipo de ambigüedad. Es decir, que el paso siguiente está determinado lógicamente por lo que está pasando en el paso actual. Entonces, yo lo que voy a hacer es, si yo tengo la ecuación, supongo que la ecuación que yo quiero integrar es algo de esta forma, x punto es igual a f de x0, donde yo conozco esta f y también conozco, por supuesto, la condición inicial, x. La condición inicial, x de 0 es igual a xf. Entonces, x0, perdón. Entonces, lo que yo voy a querer hacer es ir aplicando todos los pasos intermedios con el algoritmo de Euler, es decir, encontrar x1, x2, así hasta el final, xn, y estos guardarlos en memoria, para después, por ejemplo, no sé, graficarlos. Guardarlos, la idea de guardar una variable, esencialmente uno entra ahí en la segunda cosa que uno tiene que prestar atención cuando diseña algoritmos o piensa algoritmos o cómo implementarlos, en lo que se llama una estructura de datos. Es decir, no solamente yo al algoritmo le voy a dar una serie de pasos, que cada paso siguiente va a determinar lo que pasa en cada paso actual va a determinar sin error, sin ningún tipo digamos, de ambigüedad que pasa en el paso siguiente del algoritmo, sino que además las cosas que pasan en esos pasos, valga la redundancia, van a tener que ver con operaciones entre variables y entre lo que se llama estructura de datos. Entonces, yo para guardar estos datos voy a introducir algo que se llama un array, o también se puede conocer como matriz. En este caso, más que una matriz, va a ser un vector, porque no va a tener una única dimensión, pero en general pensemos en un array como un conjunto ordenado de números en tantas dimensiones. O sea, en 2 dimensiones tiene una matriz, en una sería un vector y así. Y voy a dar un nombre digamos, a la función donde yo voy a ir guardando los resultados, que se va a llamar x-tiempo. Y este nombre, con el guión bajo y todo, tiene que ver con el hecho de que después cuando escriban Python, bueno, ese tipo de nombres que aceptan las variables de Python, entonces para eso lo escribo ya con este nombre. Entonces, cuando uno, digamos, esta variable xtiempo va a ser un array, entonces lo que va a significar es que esta variable xtiempo va a tener una determinada longitud, que vamos a decir cómo se determina, y va a tener entonces la entrada en su primer lugar, en su segundo lugar, así hasta su lugar enésimo. Y la entrada en el lugar i se escribe de esta forma, es decir, yo cuando hago unas llaves y pongo un número entero, número natural, mejor dicho, estoy diciendo, es una forma abreviada por decir lo que hay en el lugar iésimo de este vector. ¿Está bien? Y eso va a ser justamente xi, cuando lo calculemos. Entonces, esto es una digresión para explicarles la idea de qué tipo de estructura de datos puedo usar para guardar los resultados a medida que los voy calculando. Entonces, empezamos con el paso 1. Esto con un cuadradito así significa el primer paso del algoritmo. Entonces, el primer paso del algoritmo, yo lo que voy a hacer es defino n. O sea, recuerden que n o delta t equivalentemente era lo único que yo tenía que definir, la única decisión que yo tenía que tomar. Una forma de hacerlo, por ejemplo, es decir, no sé, n es igual, la variable n es igual a 1000. 1000 puede ser un número razonablemente grande o no, dependiendo del problema. Supongamos que vale 1000. Entonces, de acá, de este paso, yo paso al siguiente, el algoritmo,
Digo, una vez que yo dije que n valía 1000, ya no me queda más nada que hacer ahora y sigo. Una vez que yo tengo n, lo que puedo calcular es cuánto vale delta t. Porque delta t es igual a el tiempo final menos el tiempo inicial sobre n. También esa es la cuenta que yo había hecho en el pizarrón anterior. Es la longitud de las ventanitas de tiempo. Acá de vuelta, entonces una vez que esto está calculado, ya está. Paso al paso siguiente. En el paso siguiente, lo que voy a decir es voy a introducir una nueva variable, que se va a llamar x-nuevo. Ahora vamos a ver por qué le estoy poniendo este nombre, qué quiere decir. Pero de momento pongamos que x nuevo empieza valiendo x0, que es la condición inicial. Entonces yo asigno la variable x nuevo este valor, entonces ya está, no me queda más nada que hacer y paso al paso siguiente. En el paso siguiente lo que voy a decir es, bueno, x tiempo, en su primer lugar de todos, vale x nuevo, lo que es lo mismo vale, yo pongo x nuevo, pero en este caso, como ya sabíamos que x nuevo era x0, por supuesto, es lo mismo que poner en el primer lugar x0, que es la condición inicial. Está bien que eso es razonable. Una vez que hago esto, ya no me queda más nada que hacer y paso al paso siguiente. Y ahora se van a encontrar con una estructura que es común a, digamos, la idea de algoritmo, que es algo que se llama un loop, bucle, una repetición. La idea de un bucle es, cuando ustedes instruyen a la máquina a hacer algo durante una cierta cantidad de pasos, de forma tal que lo que hace es ejecutar la misma instrucción una y otra vez n pasos, solo que en ese proceso de ir ejecutándola va cambiando algo de un paso al siguiente. ¿Está bien? Esto es algo que es particularmente útil para implementar cosas como, por ejemplo, funciones recursivas como el método de Euler. Entonces, la idea es, yo lo voy a escribir de esta forma, lo voy a escribir desde i igual 1 hasta i igual n, ejecutar, pongo un dos puntos, y ahora voy a escribir acá un pedazo, digamos, de más pasos de algoritmo, ¿no? ¿Qué quiere decir desde i igual 1 hasta i igual n? Significa que lo que sea que yo voy a escribir acá, se va a ejecutar primero la primera vez con i valiendo 1. Cuando llego al final, las instrucciones que voy a poner acá, voy a volver al paso donde estaba la instrucción, pero ahora se va a ejecutar lo mismo, pero con i valiendo 2. Esto se va a ejecutar de una y otra vez hasta que finalmente i vale, en este caso, 1000. Entonces, la última vez que esto se va a ejecutar va a ser con i valiendo 1000, y cuando llegue acá, ya no se va a volver a repetir este código de bloque, este pedazo de código, y voy a seguir con las siguientes instrucciones del algoritmo. ¿Está bien? Esto es algo que se llama típicamente, en los lenguajes de programación, uno en inglés usa la instrucción for para este tipo de cosas. Esto es lo que se llama un loop, o en castellano un bucle. En Python va a ser la instrucción for. Yo lo estoy escribiendo, esto que estoy escribiendo acá es un algoritmo de lo que sería un metacódigo, es decir, un pseudocódigo, perdón. Es como un código que es híbrido entre hablar en castellano y escribir en Python, básicamente. Pero bueno, es un buen paso intermedio. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Bueno, lo primero que voy a hacer es voy a decir x viejo es igual a x nuevo. Fíjense que x viejo es una variable nueva, ¿no? Entonces, en este caso lo que estaría diciendo es que cuando empezamos esto, es que x viejo vale x0. O sea, x viejo va a tomar el valor que antes tenía x nuevo. ¿Está bien? Esto lo que me está diciendo es, bueno, yo ahora voy a intentar calcular justamente quién es este x nuevo. Entonces, nada. Empiezo, digamos, con el valor inicial que yo tenía. Entonces, ahora x0 pasa a ser x viejo, y x nuevo lo que yo voy a querer calcular. Lo voy a calcular justamente usando el algoritmo, perdón, el método de Euler, ¿no? Que era x viejo más, tengo el agujero blanco, f de x viejo por delta t. Fíjense que este paso que está acá es el paso central del método de Euler.
Solo que nosotros el método de Euler lo que escribimos es x de n más 1 era x de n más f de x de n por delta t. En este caso, este que está acá es el que yo estoy llamando x viejo, que empieza en el primer bucle siendo x0, y ahora voy a hacer algo para que pase a ser x1, pero siempre es el paso anterior, y x nuevo es el que yo quiero calcular, moviéndome uno adelante. Entonces, me dice xn, pongo x viejo, y listo. Y tengo cuánto vale entonces el x habiéndome corrido un pedacito. Y ahora, lo que hago es guardo, ¿no? Cuánto vale x de tiempo. En lugar décimo es lo que acabo de calcular, es x nuevo. Y esto ya está. Esto es el algoritmo entero del método de Euler. Vamos a probar un par de pasos para que ustedes me crean. Entonces, vamos a hacer acá como vamos a simular, digamos, qué pasaría si yo corro ese algoritmo. Entonces, primero, bueno, el primer paso, n, toma su valor de 1000, delta t toma su valor, que ya está determinado por el tiempo total sobre el n, y después yo tengo x0, que es mi variable inicial, entonces x, lo que yo llamé x nuevo, vale x0, y además x tiempo, que es donde yo guardo todos los resultados, en su primera entrada, dijimos que vale x nuevo, o sea que es lo mismo, x0. Bueno, entonces ahora viene el momento, ahora viene esta parte, viene la parte en la cual se empieza a ejecutar el bucle. Entonces, vamos a hacer el primer paso. La primera vuelta que se ejecuta es con igual 1. Entonces, lo primero que hago es x viejo es igual a x nuevo. ¿Ok? O sea que x viejo pasa a ser x nuevo que era x0. ¿Está bien? Después, x nuevo, ese resultado, esa es esta cuenta que está acá, digamos, ¿no? La cuenta esta, que es lo que yo llamé antes x1. Sí, digamos, es exactamente lo que yo llamé antes x1, porque acá esto vale x0, esto vale x0. Entonces, esto es básicamente lo que yo llamé antes x1. Entonces, el paso siguiente es decir que x viejo de y, o sea, de 1, es igual a x1. Ahora viene el paso siguiente que es igual 2. Entonces empiezo diciendo, bueno, x viejo es ahora x1 es el viejo, x nuevo es hacer toda esta cuenta, que es lo que me da justamente x2. Y x viejo, x tiempo, perdón, de 2 es igual a x2, y así va a ir pasando entonces que a medida que iba avanzando, x tiempo de y va a ser siempre xy, hasta llegar a n, donde vamos a terminar, y voy a tener todos los valores guardados en la variable x tiempo. Está mal, esto es x tiempo, no es x viejo. ¿Ok? Si ustedes no me siguieron, pueden, fíjense si entienden esto, que son los pasos algorítmicos, pueden ir haciéndolo ustedes a mano, digamos, hacer la cuenta ustedes, o sea, invéntense. Ahora yo voy a mostrar un código de Python para este problema, para el problema, para la ecuación diferencial esta. Ustedes además ya saben cuál es la solución, es lo que vimos al principio de la clase. Entonces ustedes invéntense una condición inicial, invéntense, no sé, que x0 es igual a 1, invéntense que t0 es igual a 0 y que tf es igual a, no sé, 10. Y ustedes entonces ahí ya tienen todo lo necesario para poner un valor a n y avanzar ustedes con las cuentas. Y mi consejo es, si ustedes quieren realmente entender qué es lo que está haciendo el algoritmo, que ustedes lo corran a mano. Es decir, en vez de ponerse a pensar qué va a pasar, qué va a hacer Python cuando interprete y demás, en este caso en particular ustedes lo pueden hacer a mano, pueden calcular cuánto va a valer x0, x1, x2 con una calculadora. ¿Bien? Que justamente es este proceso, son todas cuentas que pueden hacer con una calculadora. Y les va a dar algo que es lo mismo, digamos, que vamos a obtener un ratito con Python. El problema justamente es que a medida que esto se complejiza más, ¿no? La idea de que uno quiere, o el hecho de hacerlo 1000 veces, digamos, uno no tiene ganas de hacer 1000 veces todo esto con calculadora. Entonces, esa es la gracia de usar Python para hacerlo. Bueno, entonces voy a decir un par de cosas más, una cosa más en particular,
y voy a partirles la pantalla y les voy a mostrar cómo se ve cuando uno implementa esto en algo que se llama Google Colab, que también les voy a explicar qué es, y es algo que espero probablemente van a usar bastante ustedes en su carrera cuando vean resolución numérica de ecuaciones diferenciales y otras cosas más. Entonces, algo que yo les quiero contar antes de avanzar y ir a la parte práctica, digamos, de esto, es la siguiente situación. La ecuación que nosotros acabamos de, el tipo de ecuaciones, mejor dicho, nosotros escribimos el método Euler, son dos ecuaciones de la forma x punto igual a f de x. Esas son las ecuaciones que resuelve el algoritmo que yo escribí en el pizarrón anterior. Ahora, ustedes saben el tipo de ecuaciones que yo me encuentro en mecánica no es así. Porque el tipo de ecuaciones que yo me encuentro en mecánica, esto es una ecuación de orden 1, porque está derivada máximo una vez acá. Pues las ecuaciones de la mecánica, y esto ustedes lo saben porque es la segunda ley de Newton, son de orden 2, porque involucran a la aceleración, a la segunda derivada. ¿Está bien? Un ejemplo típico de una ecuación de la mecánica es, por ejemplo, esto. ¿Está bien? Esta es la ecuación del oscilador armónico, que resolvimos analíticamente, pero la diferencia entre esta ecuación y esta es que acá hay una derivada segunda. ¿Está bien? Y eso es porque, bueno, porque de vuelta, esta ecuación surge de plantear que fuerza es igual a masa por aceleración, y la aceleración es x2 puntos. No hay una forma de evitar esto cuando uno resuelve ejercicios de mecánica. Siempre uno va a tener que lidiar con ecuaciones de orden 2. Entonces, lo que yo dije recién no aplica, porque digamos, todo lo que yo dije recién entonces no sirve. ¿Por qué? Bueno, porque yo expliqué recién cómo resolver una ecuación de esta forma, pero en realidad el tipo de ecuación que yo voy a querer resolver en mecánica es la derivada segunda, hacer una función de x y también de la derivada de orden anterior. Por ejemplo, si esto fuese un oscilador armónico amortiguado, entonces yo tendría un término que sería menos lambda x punto. Y entonces todo esto que está acá sería mi f de x punto. Y este problema, digamos, el problema de integrar esta ecuación diferencial que está acá es distinto a este, claramente, porque es de orden 2. Entonces, la pregunta es ¿cómo hago? Si tengo que descartar el método de Euler, si lo puedo adaptar de alguna forma, la respuesta es que sí, lo voy a poder adaptar. Y es bastante sencillo la forma de adaptarlo. Porque para adaptarlo lo que voy a tener que hacer es voy a introducir una variable. Voy a introducir una nueva variable que de momento yo la estoy metiendo en el problema, que se va a llamar i de t. O sea, así como yo tengo x de t, que es la solución que quiero encontrar, voy a introducir otra variable i de t. I de t esencialmente va a ser la derivada de x. O sea, i de t yo lo obtengo calculando la derivada de x. Y esto, digamos, esto define perfectamente quién es i. O sea, ¿no? Porque x es la solución de la ecuación, que es algo que existe, que es una función bien definida, y yo la derivo, es un procedimiento que siempre les puedo aplicar una función, entonces yo voy a obtener i. Entonces esta función está bien definida. Entonces, lo interesante es que ahora yo puedo escribir esa función que está acá, esta ecuación que está acá, pero cada vez que dice x punto, escribo justamente lo que yo definí como x punto, que es i. ¿Está bien? Porque es lo mismo. Esta ecuación me dice que son lo mismo. Entonces, primero, la derivada segunda de x es la derivada primera de i. ¿Está bien? Después, esto es entonces f de x, y donde dice x punto, esto es lo que yo definí como i. Entonces, fíjense una cosa. Ahora, estas dos ecuaciones que están acá son equivalentes a esta ecuación individual que está acá. O sea, lo que yo hice fue introducir una nueva variable, y por el hecho de introducir una nueva variable, transformé esto en dos ecuaciones, pero las dos son de orden 1. Es decir, el punto es que yo introduzco y transformo una ecuación
de orden 2 en dos ecuaciones de orden 1, que son estas dos que están acá. Entonces son equivalentes, digamos. O sea, si ustedes lo piensan, resolver esto es lo mismo. Si yo resuelvo esto, voy a tener para cada t cuánto valen x de t e y de t. ¿Está bien? Voy a tener para cada tiempo cuánto vale la solución y su derivada. Y este problema de resolver estas ecuaciones de orden 1, se puede hacer perfectamente, se puede avanzar perfectamente por el método de Euler. O sea, digamos, es lo mismo. Solo que yo lo tengo que aplicar 2 veces en cada paso. Es decir, yo lo que voy a decir con el método de Euler, ahora aplicado a 2 ecuaciones, va a ser una cosa así. Voy a empezar sabiendo cuánto vale no solamente x0, que es x de t0, sino también voy a empezar sabiendo cuánto vale y0, que es x punto de t0. Y esto lo voy a saber porque una ecuación de orden 2, como condiciones iniciales, no me alcanza a mí únicamente saber cuánto vale la función en t0. Con una ecuación de orden 2 necesito saber cuánto vale la función en t0 y su derivada. En términos físicos, yo necesito saber cuánto vale la posición inicial y la velocidad inicial. Bien. Entonces lo que hago es lo mismo que hice recién, solo que iterativamente. Es decir, primero voy a usar esta ecuación que está acá, y voy a decir entonces o sea, voy a decir, a ver, vamos a escribirlo, voy a decir x 1 es igual a, bueno, voy a tener que escribir, digamos, la x0, que es el punto en el cual yo lo estoy calculando, más, esto sería como una f de i, pero es la identidad, o sea que sería i0 por delta t. Y i1 va a ser i en 0 más, ahora sí, esta función f en x0 e y0, que los tengo los dos, por delta t. ¿Ok? Entonces, esto es lo que es el primer paso. El segundo paso es x2, y donde dice x1 pongo, y donde dice y0 pongo y1, y avanzo. Bien, y esto es el proceso que se va repitiendo ahora con 2 ecuaciones en cada paso del método de Euler, no una. Y esto es algo que si ustedes quieren, está en el apunte que voy a subir al campus, es algo que se puede implementar, cambiar ligeramente el algoritmo que yo escribí antes, digamos, y adaptarlo para incorporar una ecuación más adentro del loop for, y adaptarlo. Ahora, llegado a este punto, nosotros vamos a esencialmente dejar de hacer nosotros esto manualmente. O sea, lo que vamos a hacer es, yo les voy a mostrar un primer script, un primer código de Python, en el cual vamos a ejecutar el código del método, el algoritmo del método de Euler, tal como lo diagramamos en el pizarrón. Pero después, cuando veamos, por ejemplo, la ecuación de orden 2, ya no vamos a hacer eso. Lo que vamos a hacer es, vamos a cargar una función de una librería de Python, que básicamente es un conjunto de funciones pre-escritas, el código de Python en este caso que estamos usando, y esa función lo que va a hacer es va esencialmente a evitarnos tener que escribir todo el algoritmo. Esa función ya, de alguna forma, lo tiene escrito. Entonces, va a haber una función de Python que va a ser básicamente el método de Euler, y usando esa función vamos a poder integrar cualquier ecuación o ecuación de primer o segundo orden que nosotros querramos, sin tener que nosotros ponernos a remangarnos y escribir todo el algoritmo. Esa es la gracia de usar un lenguaje de programación, es que no solamente tiene todas las ventajas de ser algo que es algorítmico, que es algo mecánico, sino que además se construye sobre eso. Es decir, una vez que yo escribí un algoritmo, que alguien escribió un algoritmo, ya no hay que volverlo a escribir. Ya se lo puedo usar sin necesidad incluso de ponerse a averiguar qué hay adentro de ese algoritmo. Bien, pero es importante igual saber qué hay adentro, por eso el primer paso lo vamos a hacer escribiéndolo nosotros.
Entonces, voy a compartir la pantalla. Yo les voy a mostrar qué es cada cosa acá. Vamos a ver, digamos, si esto sale bien, ustedes deberían estar viendo esencialmente, ¿no? La pantalla de mi computadora. Bien. Entonces, esto que están viendo ustedes acá, voy a cerrar mis tabs de pedido ya, hoy no cociné claramente. Esto que están viendo ustedes acá se llama Google Colab. Google Colab, ustedes pueden entrar a Google Colab simplemente poniendo Google Colab en Google y les va a aparecer la primera entrada Google Colab. Con una cuenta de ustedes de Google pueden automáticamente acceder. Acá les explica básicamente qué es Colab. Colab básicamente es una forma de escribir código de Python y ejecutarlo en el navegador, es decir, en el browser, sin necesidad de instalar Python en su computadora, sin necesidad de bajarse nada. O sea, lo que ustedes van a escribir, o lo que yo voy a escribir acá en código de Python, se va a ejecutar en alguna computadora que tiene Google en algún lugar del mundo. Esa es la gracia de Google Colab. Es que Google nos presta poder de cómputo para que nosotros no tengamos que usar nuestra computadora, al menos para este tipo de situaciones, que son ejemplos sencillos. O sea, por supuesto que para ciertas aplicaciones que requieren realmente de mucho cómputo, Google no nos va a regalar ese poder de cómputo. Es decir, vamos a tener que bien pagarle a Google o bien comprarnos una computadora o usar nuestra propia computadora. Pero para ejemplos sencillos, Google Colab es perfecto. Porque yo escribo esto que está acá, que es lo que les voy a pasar ahora por el campus virtual, que se llama un notebook de Google Colab. Ustedes únicamente con el link a este notebook, lo que se llama el notebook de Google Colab, simplemente usando eso pueden ver el código, ejecutarlo y mirar el resultado, y hacerlo además de forma interactiva, sin tener que, de vuelta, bajarse ningún programa para ejecutar código de Python ni nada similar. Bien, entonces un notebook, lo que se llama un notebook de Google Colab, esencialmente tiene dos tipos de cajas. Esta es la primera caja, esta es la segunda, esta es la tercera. Y las cajas pueden ser o bien de texto, o bien, en este caso, de código. Esto es código de Python, que voy a explicar qué significa cada cosa. Lo que es texto, o sea, digamos, la gracia es que no sea únicamente código, porque si fuese únicamente código, ustedes, al menos si no tuviesen este video, no podrían realmente interpretar qué está pasando, si ustedes no saben al menos qué hace ese código. Pero la gracia de Google Colab es que uno puede intercalar texto, es decir, explicaciones en castellano, con el código. Entonces uno lee la explicación y después ejecuta el código. Entonces yo acá, por ejemplo, lo que les escribí es una ligera introducción a Google Colab, la idea de que uno tiene bloques, que si uno quiere ejecutar un bloque de código, ejecuta este play acá, pero lo voy a hacer. Entonces lo que les estoy contando acá es primero que hay en este primer bloque de código. O sea, lo que tenemos básicamente es importar una librería. Una librería es, de nuevo, una librería es un conjunto de funciones que alguien ya escribió en Python y que nosotros, para evitar escribirlas de vuelta, simplemente hacemos lo que se llama importarlas. En este caso vamos a importar una librería que se llama NumPy, que tiene un montón de funciones para trabajar con, esencialmente, lo que ustedes llamarían álgebra lineal. O sea, definir matrices y vectores, por ejemplo. Ustedes recuerdan que x-tiempo era lo que yo llamo un array, que es esencialmente un vector, en este caso. Y para acceder justamente a esa estructura de datos, voy a tener que importar NumPy. Entonces, este código lo que hace es importa NumPy y además le pone, dice import NumPy as. Le pone este as np, significa que es el alias. O sea, cada vez que ustedes quieran llamar a alguna función ya implementada en NumPy, ustedes saben que NumPy se llama np. Simplemente porque es más cortito a partir de ahora. Entonces, esta es la primera línea del código, de este bloque. Una vez que, digamos, que pase esta primera línea de código, va a ir a la siguiente. Siguiente línea de código, en este caso, lo que tienes es una función de Python que se llama print, paréntesis, o sea, paréntesis es el input, digamos, lo que uno le está dando la entrada a la función, y después tiene adentro esto que se llama una string, una cadena de caracteres, o sea, en este caso letras o palabras.
uno sabe que es un string porque está entre comillas. Y esto lo que hace esencialmente es toma estas letras, estas palabras, y hace que aparezcan en la pantalla. O sea, el comando print lo que hace es, acá estoy corriendo el bloque de código, dice que mientras corre, uno espera un segundo, listo. Entonces hace que aparezca acá, importamos NumPy, eso es lo que hace código print. Fíjense que nosotros tenemos una idea de qué tipo de hardware estamos corriendo. O sea, acá nos dice RAM disco, más o menos lo que nos está diciendo es que tenemos disponibles o que utilizamos en otras sesiones, que son los otros tabs que tengo abiertos, 0.75 GB de RAM, y el RAM, digamos, la relación entre RAM total y disponible es esto que está acá. En este caso, esta instancia, es decir, esta computadora de Google en algún lugar de la nube de Google, tiene 2 GB de RAM. O sea que mientras yo no me pase ese valor, yo no voy a tener problemas con el poder de cómputo de esta terminal. Y si lo piensan, 12 GB es bastante. O sea, las computadoras, las notebooks típicamente tienen 16, 8, creo que la mía tiene 8 si no me equivoco. O sea que esto es bastante mejor que una notebook estándar. El disco son 30 GB, o sea, en general, bueno, eso ya no es tanto. Perdón, 30 es lo que creo que estoy utilizando, porque tengo otras cosas guardadas yo en esta computadora de Google, pero el máximo son 100 GB. O sea, 100 GB también está bastante bien. O sea, creo que el disco rígido de mi computadora son 256, si no me equivoco. O sea, tampoco está tan mal. Bueno, entonces, eso es lo que hace el primer bloque de código. Acá escribí el texto, que es lo que hace, ¿no? Esto acá es lo que les acabo de explicar. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a ver cómo sería implementar el algoritmo y el método de Euler en Python. Entonces, la ecuación que vamos a resolver es la que yo les anticipé, es la ecuación que tiene como solución una exponencial, de x sobre t es igual a x. Vamos a poner t0 es igual a 0 y la condición inicial va a ser 1. Entonces, como acá dice, nosotros ya sabemos que la solución es e a la t, lo cual está bueno porque nos sirve para verificar que las cosas salieron bien. Digamos, después cambiando lo que hay del otro lado del igual, por ejemplo, no sé, poniendo esto, uno puede resolver ecuaciones que efectivamente no podría resolver si no es numéricamente. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular x de t, con t igual 2, es decir, el tiempo final, lo que yo llamé tf en el pizarrón va a ser 2, o sea, vamos a calcular la evolución de la función durante 2 segundos, desde 0 a 2, y vamos a hacerlo en 1000 intervalitos, es decir, vamos a tomar que n es igual a 1000, y de t lo vamos a calcular entonces como 2 dividido 1000. Ahora vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces ahora viene un bloque de código de vuelta, y este bloque de código corresponde a las primeras líneas del algoritmo que yo escribí en pizarrón. Y si bien yo el algoritmo lo escribí de forma informal, en castellano, esto no es tan distinto a lo que yo escribí. O sea, x0 es igual a 1, bueno, acá estamos diciendo cuánto vale la condición inicial. Después acá definimos cuánto vale 1000, n, perdón, vale 1000. Acá hacemos de t, esto que yo en el pizarrón escribí como tf menos t0 sobre n, en este caso como tf es 2, t0 es 0, y n es 1000, me queda 2 dividido 1000. Y después, acá algo que es importante es que nosotros se acuerdan que teníamos x tiempo, que era el vector donde íbamos guardando los valores de la solución. Hay que, en Python, digamos, en código Python hay que hacer algo que se llama inicializarlo, es decir, crear el vector. Crear un vector vacío de la longitud que yo quiero que tenga, pero en este caso lleno de ceros. Entonces esto es lo que yo estoy haciendo acá, digamos, dentro de lo que es la librería de funciones de NumPy, yo llamo una que se llama np-ceros de n, y esto me va a crear un vector que va a tener 1000 lugares, lo cual está bien, pues yo voy a tener un valor para cada uno de los valores de la grilla, que son n, llenos de ceros en principio. Yo voy a ir completando esto, donde en los ceros voy a ir poniendo soluciones que yo voy obteniendo por el método de Euler de la ecuación. Después x nuevo es igual a x0, esto empezaba así el algoritmo, y x de tiempo 0 es x nuevo. Y ahora viene el bloque que se repite. Esto es lo que nosotros llamamos desde igual 1 hasta igual n, hacer lo siguiente.
en Python, la forma en la cual se escribe esto es desde i, o sea, for para i, en, y este np arrange de 1 a n lo que hace es, genera básicamente un vector que va 1, 2, 3, así hasta n. Entonces lo que le está diciendo es que i recorra los valores de ese vector. Que i empieza valiendo 1, después valiendo 2, después así está valiendo n. ¿Ok? Que eso es justamente lo que queremos. Y lo que está dentro es exactamente lo que yo escribí en el pizarrón. X viejo es X nuevo es, bueno, hago la cuenta con el método de Euler, y después pongo el valor. Entonces yo ya puedo primero ejecutar este código que está acá, que define algunas de las cosas, y ahora ya puedo ejecutar este código que está acá. Listo. Eso fue todo. Eso es lo que tardó en ejecutarse. Y en X tiempo, entonces quedaron las soluciones de XT, es decir, lo que fue haciendo es esto, es cuando iba valía 1, puso lo que me da el método de Euler para el caso 1, después en 2 para X2, en 3 en X3, entonces yo ya tengo toda la solución acá en X de tiempo. Entonces, lo que yo podría hacer es, por ejemplo, dibujar los valores de ese vector, o sea, podría lo que se llama plotearlos. Yo debería ver una función, debería ver esencialmente, si yo hago eso, una función que es como e a la t, que va entre 0 y 2. Entonces lo que hago es importo algo que se llama matplotlib, que tiene funciones necesarias en Python para plotear, digamos, para hacer dibujitos. Y cuando lo corro me queda exactamente lo que yo buscaba. Esto es el lugar 0 de mi vector, o sea, la entrada 0 de x tiempo, esta es la entrada 1000, que corresponde al último valor de todos, y en medio yo tengo una función que es una exponencial e a la t. Algo que quizás estaría bueno hacer es que en el eje X, en vez de plotearme cuánto vale versus la entrada en el vector X tiempo, poner cuánto vale versus el tiempo mismo, es decir, que haya un 0, que haya un 2. Y eso lo podemos hacer creando entonces un vector. Entonces esta función nparrange lo que hace es crear un vector que va de 0 a 2 e intervalitos de t. O sea, el primer valor vale 0, el segundo vale de t, el segundo vale 2 de t, así hasta n de t, que vale 2. Entonces si yo ahora pongo plot de tiempo en el eje X y de X tiempo en el eje Y, lo que tengo es lo que yo decía que quería, de 0 a 2. ¿Está bien? Y esta es la solución. Ustedes pueden verificar, por supuesto, que es la que tiene que dar analíticamente. Fíjense que, por ejemplo, la función llega hasta t igual 2, que es e al cuadrado, que es 7.38, ¿no? Es más o menos acá. O sea que eso está bien. Uno podría después agarrar e inventar cosas, digamos. Uno podría decir, bueno, supongamos que yo quiero integrar la ecuación diferencial de x sobre t es igual a seno de x, no sé, o cualquier otra cosa que ustedes quieran poner de este lado. O sea, esto que está acá sería la f que ustedes van a elegir. Entonces, ¿entre qué valores? Bueno, entre 0 y 10. Estoy inventando. Ustedes pueden poner lo que ustedes quieran acá. Condición inicial x0, 1. Entonces, fíjense que la única diferencia con el código anterior, acá puse todos los bloques juntos. O sea, lo que hice fue sumé todos los bloques para no tener que ir dándoles play por separado. Ahí tengo un gran bloque de código. La única diferencia es que esta función acá, import math, que la estoy importando porque la función seno en Python no está definida, si no es como parte de este paquete, de esta librería. Pero después el resto es lo mismo. La condición inicial, 1, tiempo, voy a hacer de vuelta 1000 pasos, dt es de vuelta 10 sobre 1000, y acá la única diferencia es que, bueno, estoy llamando la función seno, lo calculo. Tengo al final un coso para plotearlo, bueno, acá tengo la solución. ¿Está bien? Esta solución va a cambiar dependiendo de si yo pongo seno de x, digamos, la ecuación diferencial que yo quiero integrar acá, siempre y cuando sea de primer orden. Bueno, ahora, puede que ustedes se hayan perdido. Si se perdieron, nada, les recomiendo explorar de vuelta lo que está hecho, ir en Python probando cosas, pueden leer tutoriales de Python también para entender un poco lo básico y después el resto lo pueden aprender haciendo. Pero bueno, yo voy a seguir contándoles algunas cositas más que son necesarias para llegar justamente a resolver los ejercicios de la guía. Una de esas cosas es que nosotros, a partir de ahora, ya no vamos a escribir todo este código que está acá para implementar el método de Euler. Lo que vamos a hacer es vamos a llamar a una librería que tiene ya algo que se llama un integrador, es decir, una función que integra numéricamente ecuaciones,
y lo hace esencialmente para que nosotros no lo tengamos que hacer. Entonces, esto que está acá es básicamente el nombre, digamos, es lo que hay que hacer para importar eso. Y supongo que nosotros querramos resolver usando un integrador este último caso, el caso de la función x punto es igual a seno de x. Entonces, lo que yo necesito hacer para usar el integrador es definir cuál es mi función f. O sea, yo tengo que definir f de y del tiempo como la ecuación que está del lado derecho de la derivada. O sea, dx de t es una f de x que podría depender del tiempo también, aunque yo no la estoy haciendo depender del tiempo, pero podría. Y la tengo que definir. Tengo que hacer un código, un bloquecito de Python que la defina. En este caso es muy sencillo. La definición es, esperen que perdí acá. La definición es, se escribe así una definición en Python. Uno define la función como una combinación de los argumentos, digamos, de los valores que toma de entrada, y return da lo que sería el resultado de la operación. En este caso la función es simplemente el seno de, ¿okay? O sea, el seno de la variable de entrada. Entonces yo la defino. Después, esto que está acá es lo que sería la grilla de tiempos, es decir, esto que está acá sería el vector que tiene t0, t0 más delta t, t0 más 2 delta t. ¿No? Esto se define en Python con la función nparrange, que va desde lo que hay en la primera entrada del vector hasta lo que hay en la última, y el tercer es el intervalo en el cual yo me voy moviendo para llegar desde acá hasta acá. Y finalmente, entonces, para resolver la ecuación diferencial usando esto que es el integrador, yo lo que hago es, bueno, la función x tiempo, que antes era un array, que yo tuve que calcular dentro de ese loop que yo iba sumando los pedacitos, ahora eso va a ser simplemente el resultado de llamar el integrador, que es la función esta que está acá, tomando como input la función f, que yo definí, que este caso vale seno, pero podría valer otra cosa, la condición inicial x0, y t, que es la grilla de tiempos en las cuales yo voy a querer obtener el resultado. Y una vez que hago eso, tengo esta siguiente línea de código que lo que hace es el plot, o sea, lo plotea. Fíjense que si yo hago esto, me queda esto que está acá, que es la solución que encontró el integrador, que es idéntica a esta que está acá, o sea, no hay una diferencia. Esto es lo que nosotros calculamos con este código que escribimos nosotros, todo este código que está acá, y el integrador simplemente nos evita tener que hacer eso, simplemente si definimos que es la función f, le pasamos eso, las condiciones iniciales, y en qué tiempos queremos nosotros la respuesta del problema. Entonces, esto fue para el caso más sencillo, es el primer, yo armé 3 notebooks de Google Colab. El primero son estos casos de ecuaciones diferenciales de orden 1. Armé otro, que es para, lo que se llama segundo ejemplo, que es para aplicar el integrador, es decir, lo que hicimos recién, pero ahora ecuaciones diferenciales de orden 2, que es el tipo de ecuaciones diferenciales que nosotros vemos en mecánica, ¿no? Entonces, por ejemplo, una ecuación típica que vamos a querer resolver en problema de mecánica va a ser la ecuación del oscilador armónico amortiguado, donde m es la masa, k es la constante de resorte, y lambda es la constante de viscosidad del medio. Entonces, algo que voy a hacer yo es, bueno, para sacarme encima las variables m y k, vamos a decir que m es igual a 1 y k es igual a 1. Y las voy a dejar fijadas con ese valor. Por supuesto que ustedes después pueden venir en el código y cambiar ¿no? las ecuaciones para que esto no sea más el caso, pero para empezar a fijar ideas podemos decir que valen eso. Entonces, si valen esto, la ecuación diferencial es esta que está acá. Entonces, el primer paso es the wetting. Acá lo que hago es, tengo un único bloque de código donde ahora importo todo. Ustedes se acuerdan que yo iba importando distintas librerías cuando yo necesitaba plotear algo, o el integrador, o calcular la función seno. En vez de ir importándolo de a poco, importo todo lo que yo necesito en el primer bloque de código. Entonces, lo estoy corriendo. Listo. Bueno. Ahora, ustedes se acuerdan que para usar el integrador tenemos que escribir la función f, la función que me daba la derivada dada dados x e y t. Entonces, cuando yo estoy ahora en una ecuación de orden 2,
yo lo que tengo que definir es una función que no solamente, digamos, me dé cuánto vale la derivada de la variable, digamos, de la variable y, que es lo que yo, si ustedes se acuerdan, había definido como y era derivada de x, entonces yo necesito básicamente una función que me devuelva las dos cosas. O sea, una función que me devuelva x, digamos, la derivada de x y la derivada de y. Entonces, esta función toma como entrada esto bar, que es un vector de dos dimensiones, que tiene dos entradas, una para cada una de las dos variables, x e y. Recuerden que ahora yo tengo dos variables porque pasé un sistema de dos dimensiones a una ecuación de orden 2, perdón, a dos ecuaciones de orden 1. Después tengo tiempo t y g, que lo puedo poner como un input, aunque no hace falta, g es la constante de gravitación, y L también pongo como un input, que es lambda, o sea, este va a ser la viscosidad. Entonces, fíjense que lo que yo estoy diciendo acá es entonces que la derivada de x va a ser b, o sea, la entrada 0 de este vector es la velocidad y la entrada 1 es la posición. Entonces, para definir cuánto vale lo que está del lado derecho de los iguales, entonces yo digo, bueno, primero, esta es la ecuación que es equivalente a decir que y es igual a x punto. O sea, la derivada de digamos, la velocidad es igual a la derivada de la posición. Después la derivada de la velocidad es justamente, en este caso, esto que está acá. O sea, b sería x punto y db sería x 2 puntos. Entonces, b es fácil definirlo en términos de la derivada de algo, la derivada de la posición, y la derivada de la velocidad, o sea, la aceleración, es de que escribo la ecuación que quiero resolver. Menos x menos lambda por x punto, que en este caso no es b. Y por último, return es devuelve los dos valores. La derivada de la velocidad y la derivada de la posición. Entonces, yo ejecuto esto. Y después es análogo a lo que hice recién en el notebook anterior. Defino la grilla de tiempos en los cuales yo voy a querer obtener una solución del problema. De vuelta, vamos a tomar que n es igual a 1000. Vamos a tomar que yo quiero encontrar una solución de la ecuación diferencial, entonces, en los tiempos que van de 0 a 30, en una grilla de 1000 puntos. La posición inicial del resorte va a ser 10. Vamos a suponer que empiezo con velocidad inicial nula. Y además vamos a empezar a suponer que lambda es 0. Es decir, vamos a suponer que no hay amortiguamiento, para empezar. Este mu 0 acá no hace falta, es algo que quedó del código anterior. Entonces, estas cosas que son las condiciones iniciales, la velocidad inicial, la posición inicial, las meto en un vector. La primera entrada del vector es la velocidad inicial, la segunda es la posición. Yo lo llamo el integrador con este código que es análogo a lo que hice en el notebook anterior, donde diff es la función que yo definí, que me da la derivada de las dos variables. Bar 0 es lo que yo acabo de definir como el vector de condiciones iniciales. T es la grilla de tiempos. Y esto que está acá son los argumentos extra que toma la función que yo definí, que son estos dos. O sea, además de tiempo y de las variables de las cuales yo voy a dar acá su derivada, las únicas dos cosas que me quedan para definir son G y L, que son 9.8 siempre. Vamos a tomar la aceleración de gravedad, y L es L, lo que definí yo acá antes, que por ahora va a valer 0. Entonces, llamo esto y voy a tener básicamente mi solución. Donde dice sol, este sol es básicamente lo que yo llamé antes x-tiempo. Tener un vector con las sucesivas x0, x1, digamos. En realidad lo que va a tener es, de vuelta, esto ahora es interesante, eso ya no es un vector como el x-tiempo, con una única dimensión, porque nosotros tenemos que guardar en ese vector no solamente las posiciones, sino las velocidades para cada tiempo. Es una ecuación de orden 2. Entonces lo que tenemos es una matriz. Sol es una matriz cuya primera columna, o sea, es una matriz que es, vamos a hacerlo así, un poquito de paint, sol, vamos a ver eso así, vamos a ver sol, la variable sol es una matriz que va a tener
dos columnas. La primera columna es B de t, es la velocidad. Y la segunda columna es x de t. Y acá, digamos, las filas van a ser los tiempos sucesivos. O sea, hay 1000 filas porque n es igual a 1000. Entonces acá lo que tenemos es, perdón, no es x0, lo que tenemos acá es b0, la primera fila, ¿no? b0, x0, que son las condiciones iniciales, y después el método lo que va calculando es b1, x1, b2, x2, usando, ¿no?, las reglas de la actualización de Euler, que son las que yo había escrito en el pizarrón, que era algo así como x1 es igual a x0 más b0 por el delta t, y para b era b0 más f de x b diferencial t, de x0 b 0, ¿no? Los pasos anteriores. Y esto era para calcular el 1, y después para el 2 era lo mismo, poniendo acá en vez de 0, 1. Esta f es en este caso, entonces, menos kx menos lambda b, ¿no? La ecuación de resorte amortiguado. Entonces con esto, digamos, lo que van haciendo, van apareciendo todos los b, acá en la primera fila, en la primera columna y en la segunda columna para la velocidad y la posición, y al final me queda entonces la última, que es bn y xn. La que yo voy a querer plotear no es la velocidad, sino en principio es la posición, o sea, la columna 1. La columna 1, para sacar la columna 1 en una matriz de Python, lo que uno hace es agarrar la variable, abre el corchete, entonces uno dice, quiero lo que está en la columna 1, y, digamos, y en filas todo lo que haya, y eso se escribe con 2 puntitos. Eso significa dame columna 1 y fila todo el rango, o sea, esto que está acá. Entonces eso es exactamente lo que yo estoy ploteando acá, estoy ploteando el tiempo contra la columna 1. Bueno, entonces lo que tenemos acá no es ninguna sorpresa, es una función que es un coseno, que es lo que esperamos justamente para un movimiento armónico con estas condiciones iniciales, sin velocidad inicial. Si venimos ahora, y esto justamente porque yo había puesto que lambda es 0. Si venimos ahora y ponemos, vamos variando la relación que existe entre lambda y k, entonces tenemos los 3 casos que vimos en la teórica. O sea, tenemos oscilaciones que se amortiguan, que el sistema, en el caso de que es mayor lambda que k, el sistema no llega a oscilar, tenemos que va a decaer exponencialmente la amplitud, y acá tenemos el caso de amortiguamiento crítico. Entonces yo lo que estoy haciendo es llamando a 3 integradores distintos, con 3 valores distintos de lambda, y después ploteándolos todos juntos en la misma figura. Y eso es lo que esperamos encontrar. Azul es el caso subamortiguado, es decir, cuando k es mayor a lambda. Cuando lambda es mayor a k, estoy en este caso que es rojo, que no oscilo, caigo directamente a 0. El caso crítico es el caso en el cual parece que empieza a oscilar, pero después la oscilación termina. Bueno, entonces esto les muestra, digamos, cómo aplicar integración numérica para resolver una ecuación diferencial de orden 2, en este caso la ecuación diferencial de un resorte amortiguado. Ustedes no tendrían necesariamente que usar integración numérica para resolver, porque por supuesto encontramos la solución de forma analítica en la clase. Pero cuando uno se encuentra más adelante en la materia, con los ejercicios, por ejemplo, que tienen asterisco, acá estoy en el tercer Google, no Google Colab, que les voy a compartir, en este caso, ustedes no lo van a poder hacer analíticamente, entonces, bueno, van a tener que hacerlo con cosas como las que están en estos notebooks. En este ejercicio en particular, ustedes recuerdan que en los primeros ítems les pide calcular esencialmente cuánto valía el ángulo, la velocidad angular en función del ángulo.
Ustedes planteaban este problema, la dinámica de este problema, coordenadas polares, ustedes llegaban a una ecuación, que era la ecuación que a ustedes les interesaba, porque era la ecuación en la que ustedes tenían expresada la normal. Ustedes querían la normal en función del ángulo, porque lo que pasaba en este problema era que cuando la normal se hacía cero, si no se podía mantener la condición de vínculo, porque esto es una superficie, así que no puede tirar para adentro. En este caso la pelotita sale del riel, perdón, de la superficie. Entonces ustedes usaban unas ecuaciones para encontrar la normal. Pero la otra ecuación no la usaban. La otra ecuación era la que tenía θ 2 puntos. Esa era una ecuación esencialmente que tenía θ 2 puntos igualado al seno de θ multiplicado por algo. Es una ecuación que es similar a la del péndulo sin la aproximación de pequeñas oscilaciones. Y esa ecuación justamente no la sabemos resolver analíticamente. Entonces, lo que dice el ejercicio C, el punto C del ejercicio es, bueno, primero supongamos que la bolita no puede salir despedida. Entonces, no nos preocupemos por la normal, preocupémonos únicamente por el tiempo que tarda en recorrer este ángulo de 90 grados, dando algunos valores numéricos porque justamente los necesitamos para hacer la integración. Entonces, cuando ustedes plantean polares, lo que les va a quedar, que la ecuación que tienen que integrar es esto, ¿no? Esto sería, digamos, esto define, de la misma forma que lo hicimos antes, pues la ecuación f, que me determina lo que está al lado derecho de los iguales, para la derivada de la velocidad y la posición. La derivada de la velocidad, la derivada de la posición siempre es la velocidad, perdón. La derivada de la velocidad es la aceleración, es decir, esto que ustedes van a encontrar usando polares para estos puntos. Entonces, de vuelta, planteo una solución entre 0 y 3 segundos, una separación de 1000, unas condiciones iniciales del problema, y lo voy a correr todo este código. Ustedes más o menos a esta altura ya deberían entender de qué va, y esto me da la solución de esa ecuación de polares. Entonces, esta ecuación, fíjense que, esa solución, perdón, es la solución del tiempo que tarda, es la solución, mejor dicho, del ángulo este en función del tiempo, y abajo en rojo estoy poniendo la velocidad angular, y está a punto con función del tiempo. Entonces lo que me está diciendo acá que pasa es, bueno, esto es, la línea puntilla es 0. Es el momento en el cual cruzo, llego acá, ¿no? Ahora, si este riel no continuase, acá tendría que quedarse la pelotita, o sea, chocaría contra esta superficie. Pero vamos a suponer que este riel puede seguir, o sea que los ángulos pueden ser mayores a 90 grados. Entonces, hasta acá, digamos, esto es la trayectoria hasta que choca con la superficie. Si la superficie no estuviese, lo que haría es seguiría de largo, y acá, digamos, tendría una fase de velocidad máxima, y después de a poco sería cada vez más lento, digamos, que sería el punto en el cual esto empieza a acercarse cada vez más al lugar de donde salió. O sea, esto recorre esto rápido, y después, cuando va a llegar a la condición espejo, digamos, de acá del otro lado, cada vez empieza a ser más lento. Y más adelante, ¿dónde estamos acá? Entonces, no llega, o sea, viene así, llega, digamos, hasta este ángulo, pero opuesto al otro lado, y una vez que empieza a ser más lento, llega al punto de velocidad cero, vuelve, retrocede y vuelve a este movimiento pendular. Eso es lo que está pasando, ¿no? Acá volvimos al punto del cual salimos. La velocidad es máxima en dos sitios, que son básicamente, cuando la masa hace este movimiento, tiene un punto de máxima velocidad acá. Cuando vuelve del otro lado, tiene la misma, pero en sentido contrario. Por eso tengo un pico de velocidad en un sentido y después en el otro. Acá hay una interpretación de lo que está pasando, y bueno, y yo les hago algunas preguntas para que piensen en el resultado físico del problema. Bueno, eso es entonces todo lo que yo les voy a contar sobre el método de Euler en la materia. Más adelante hay más ejercicios, tiene asterisco, todos se resuelven con códigos similares, esencialmente análogos a esto, y la gracia de resolverlos es poder explorar las intuiciones físicas detrás de las soluciones, que son soluciones que ustedes no podrían justamente explorar analíticamente porque no las podían encontrar analíticamente. Bueno, esto entonces completa la clase extra optativa sobre el método de Euler e integración, y esto va a aparecer en campo junto con estos tres notebooks del Well Collab.